buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta jornada del 6 de octubre de nuestra jornada virtual de especializaciones en psicología. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a dos de nuestros queridos académicos de la especialización en intervención clínica en niños y adolescentes, que nos van a platicar, como hemos venido haciendo en conversatorios anteriores, pues sobre temas muy relevantes de su especialización. La idea, como han visto en sesiones anteriores, pues es poder tener un acercamiento y un espacio para conversar con nuestros especialistas, en este caso de intervención clínica en niños y adolescentes. Entonces, pues para el programa único de especializaciones en psicología es un privilegio poder compartir con ellos este espacio y tratar un tema muy importante y al que queremos darle visibilidad precisamente en pues en este tiempo, en esta contingencia que estamos viviendo, que es justamente cómo se ha abordado la intervención, en este caso la intervención clínica, pero particularmente la que tiene que ver con el trabajo con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, el tema que nos van a presentar en un momento nuestros ponentes precisamente es la intervención clínica infantojuvenil a distancia, cambios y retos. Nos parece un tema sumamente relevante en la actualidad, ahora que pues nuestras actividades están trasladadas a distancia, desde las actividades educativas, por supuesto, pero este traslado de las acciones de intervención pues ha sido también un paso muy interesante, muy importante para la disciplina y que representa muchos retos, ¿no? Que son los retos y los cambios de los que nos van a hablar nuestros ponentes. Nos acompañan el día de hoy el maestro Salvador Chavarría Luna y el maestro Francisco Javier Espinosa Jiménez, que son académicos, insisto, de nuestra especialización en intervención clínica en niños y adolescentes, una de las especializaciones con más demanda, además de nuestro programa. Entonces, esperemos que esta conversación sea de interés para ustedes y puedan aprovechar también toda la experiencia de los profesores que el día de hoy nos acompañan. Les recordamos un poquito la dinámica. Esta sesión la están observando ustedes, por supuesto, vía YouTube. Entonces, en el chat de YouTube estaremos recibiendo sus comentarios, sus preguntas a nuestros ponentes y las estaremos abordando al finalizar su presentación. Entonces, daremos espacio para escucharlos, para conocer la información que nos tienen para compartir el día de hoy y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, de comentarios. La idea precisamente pues es que sea una conversación con nuestros especialistas donde podamos aterrizar estos temas que nos tienen como psicólogos actualmente pues también preocupados, que es decir, cómo trasladar todas nuestras actividades, nuestra práctica psicológica a distancia. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Se puede hacer además con esta población tan particular como son los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los alcances? Las limitaciones, por supuesto. De todo esto nos estarán hablando nuestros queridos ponentes. Entonces, sin más, pues les doy paso al primero de ellos, el maestro Salvador Chavarría, que nos va a compartir precisamente su perspectiva sobre estos cambios y retos en la intervención clínica infanto-juvenil a distancia. Adelante, maestro, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que hemos tenido los terapeutas que nos dedicamos a la población infantil y juvenil para trabajar ahora. Y como, bueno, pues muchas gracias, doctora Violeta, maestro Francisco. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, a mí me gustaría recalcar las palabras que menciona la doctora Violeta: retos y cambios. Retos, por supuesto que son retos, y cambios, nos dice la doctora, se puede hacer, no se puede hacer este cambio a una terapia a distancia con niños, con niñas. Con jóvenes es más fácil pensar que es posible, y con niños son retos. De eso me gustaría hablarles, y para ello me gustaría que juntos, juntas, pensáramos estos retos y estos cambios a partir de una experiencia que yo les quiero compartir. Una experiencia que que he tenido con un consultante que le vamos a llamar Leo.
Leo y su mamá están de acuerdo, estuvieron de acuerdo, y déjenme les digo, Leo estuvo contento de que yo platicara un poco de la experiencia que él y yo tuvimos en esta transición a las terapias en línea. Conocí a Leo cuando tenía 6 años, en el transcurso de las sesiones, él cumplió 7. Algo particular con la terapia que seguimos con Leo es que nosotros empezamos a conocernos en el Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila, allá en la Facultad de Psicología, en aquellos tiempos donde podíamos tomar las clases en nuestros salones y podíamos ir a CU, a las escuelas, allá por febrero de este año. El motivo de consulta de Leo eran conductas disruptivas, en casa, en la escuela. Ya tenía un diagnóstico realizado ahí mismo en el Centro de Servicios Psicológicos, por lo cual ya no le hice yo más pruebas porque ya estaba un diagnóstico bastante completo. No reunía criterios para ningún trastorno de conducta, solo eran las conductas que preocupaban un poco a los papás y también a él. Conocí a Leo y tuvimos 2 sesiones, bueno, una conocí a la mamá, al hermano y a él, 2 sesiones más, me parece que fueron 3 sesiones más, sí, y tuvimos que dejar de vernos. Pero el proceso ya había iniciado y estábamos contentos porque, bueno, pues, Leo es un chico muy simpático, muy alegre, muy colaborador y muy consciente de que quería cambiar algunas cosas para él que no le estaban gustando. Se peleaba mucho con su hermano, había muchas cosas que en la escuela que, a pesar de que iba muy bien y era brillante, pues luego igual estas conductas de peleas, pero también de no querer hacer lo que le mandaban hacer, etc. Entonces era una incomodidad. Y Leo respondió muy bien en las primeras sesiones. Y nos llega esta situación por la que todos atravesamos a nivel global, ¿no? Entonces, la propuesta fue hacer con Leo, por supuesto, es hablar con él y con la mamá, también el papá estaba enterado, de poder hacer una transición, un cambio a una terapia en línea. Y eso fue lo que hicimos en un inicio. Los papás aceptaron, lo aceptó y algo que hicimos también fue en ese inter tener comunicación por WhatsApp. Por lo general, yo cuando me comunico con mis consultantes, cuando me comunico con los padres, siempre le mando un saludo al niño o a la niña. Y en este caso le mandé audios para preguntarle y comentarle si él quería esta transición en línea y estuvo muy contento. Dijo que sí, inmediatamente dijo que sí. Entonces me voy a permitir compartir una presentación. Bien. Un poco, bueno, aquí ustedes pueden ir leyendo lo que les escribí ahí, pero yo seguiré hablando del caso de la terapia de Leo. Entonces, por supuesto, primero ya habíamos tenido un contacto en presencial y eso fue hacer un cambio, es hacer un cambio a la terapia en línea. Hay que hablar con el niño, con los papás, que esté dispuesto, que esté dispuesta. En este caso, Leo ya lo veía en presencial y actualmente tengo otros consultantes que he conocido ya a nivel virtual. No los conozco a nivel personal, en el consultorio. Ambas opciones son posibles. Claro, en un inicio ejemplo que les quiero compartir, pues por supuesto fue cuando yo ya estaba dando terapia todavía en presencial. Muchos de nosotros, de los terapeutas, nos encontramos ahora ya con nuevos consultantes que llegan ya directamente al trabajo en línea, ¿no? Ya que hablé sobre todo con la mamá de Leo, estuvo muy conforme, estuvo también confiada en que se podía llevar la terapia. Es decir, ella y yo tuvimos que hablar y conversar de las dificultades que podría haber, pero también cómo nosotros podemos solucionar estas situaciones, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo que hay que tener muy en claro es, al igual que cuando tenemos un consultorio, al igual que cuando tenemos que trasladarnos a él, tenemos que tener una conexión a internet, un dispositivo, un lugar tranquilo donde tomar y dar la terapia y materiales básicos. De eso les platicaré más adelante. Entonces,
se me había olvidado enseñarles, bueno, acá, eh, con, em, con Leo tenía yo dos coterapeutas muy importantes, no sé si por ahí los ven, se llaman Muffin y se llaman Poncho. Con ellos los conoció en el consultorio y ahora en línea también estaban presentes. Esa fue una manera importante de jalar el espacio terapéutico que ya habíamos abierto a un espacio virtual. Eh, para poder tomar esta terapia tuvimos que hacer un reencuadre. Nosotros le llamamos encuadre a las reglas básicas del juego. ¿Qué tenemos que hacer para tomar una terapia? Los horarios, el tiempo que dura, muchas situaciones las vamos encuadrando, vamos poniendo las reglas del espacio y ese también opera para la terapia en línea. Entonces, por eso fue un reencuadre. Ahora decidimos quién va a tomar la terapia, en este caso Leo, si va a estar la mamá, si va a estar el papá, si alguno estaba su hermano, si él solo. También recordamos un poco lo que Leo y yo ya habíamos quedado, para qué él tomaba una terapia. En el caso de que sea un consultante nuevo, por supuesto, hay que hablar de para qué la terapia, es decir, una alianza terapéutica. ¿Para qué vamos a trabajar juntos como equipo terapeuta y consultante? ¿Cuándo son las sesiones? ¿Cuánto duran? ¿En dónde se pueden tomar? También eso fue muy importante poderlo hablar con Leo. Como Leo ya tenía la secuencia de las terapias presenciales, no fue difícil dar el salto en cuanto a los tiempos. En un principio yo les propuse reducir de 50 minutos, que era la sesión normal, a 45 para ver cómo reaccionaba. Después de la primera sesión me di cuenta que con Leo era posible tener los mismos 50 minutos de la terapia presencial. Entonces, buscamos un espacio tranquilo, sobre todo privado, donde no estuviera nadie más que Leo. La mamá de Leo le ponía el dispositivo y ya lo dejaba conmigo. Ya después se acercaba exactamente a la hora del término de la sesión, tal cual como era en las terapias presenciales. Por supuesto, hay un espacio físico que no solo es un lugar callado, tranquilo, alejado del ruido, por supuesto, y todos entendemos, puede pasar no sé, el que vende cosas en la calle, el del gas, no sé, el del agua, muchas cosas vamos a oír. Eso es, ni a los ministros de la Suprema Corte también les ha pasado, ¿no? Entonces, eso lo entendemos, pero entre más privado sea el lugar, entre menos ruido tenga, mejor. El espacio no solo debe ser espacio tranquilo y privado, al igual que el consultorio, esperamos que sea un espacio seguro para hablar de emociones, seguro para trabajar terapéuticamente, un espacio amigable. Y ese no solo lo construyen las cuatro paredes que nos rodean, lo construimos nosotras, nosotros, a través de la relación terapéutica. Entonces, eso fue el primer paso. Leo estuvo contento y empezamos el trabajo, ¿no? También lo que les mencionaba ahorita, el espacio temporal, es decir, ¿cuánto tiempo vamos a estar? ¿Qué día de la semana nos vamos a ver? Entre más rutinas a esto, es decir, vernos siempre a la misma hora, el mismo día y, por supuesto, los mismos minutos, ayuda a dar estructura al niño y a la niña. ¿Qué es estructura? Cuando digo estructura, muchos pensamos en edificio. Eso es el armatoste, es donde vamos construyendo encima de las cosas la estructura que nos da, en este caso, el tiempo. El niño y la niña van construyendo sus ritmos de vida, pero también sus experiencias a través del tiempo. Y la psicoterapia es un espacio temporal privilegiado para darle estructura al niño y a la niña en cuestión de tiempo, y ese tiempo esas experiencias que va internalizando, que va haciendo suyas, le van dando esta estructura. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y, por supuesto, tenemos las sesiones ya bien marcadas. Antes de esto, pues yo le recordé en el mensaje de audio que les comenté que era lo que se esperaba, cómo vamos a trabajar. Siempre, lo mismo que hago en las sesiones, en personal las hacía en línea, que es anticipar el final de la sesión. Te quedan 10 minutos, te quedan 5 minutos, y el niño se va preparando. Y también, por supuesto, recordarle lo que continúa la siguiente semana, ¿no?
Ya hablaba un poco de la relación. El espacio terapéutico también es un espacio relacional y también se puede llevar en línea. Ustedes me están escuchando, yo les voy a leer más al rato y nos hemos acostumbrado a otro tipo de comunicación. Ya la teníamos, si ustedes recuerdan, ya la teníamos. Hablábamos mucho por WhatsApp, hablábamos mucho por, no sé, FaceTime, por Skype, pero ahora la mayoría de nuestras relaciones están atravesadas por estos dispositivos. Entonces, acá hablaba la doctora Violeta en un principio de retos, de cambios. Por supuesto, el trabajo en línea requiere mayor concentración. Yo ahorita estoy en cuatro paredes con un dispositivo y me siento hablando solo. Yo sé que no estoy solo, yo sé que están ustedes conmigo y me voy a dar cuenta un poco más adelante cuando escuche las preguntas, cuando pasemos a la presentación del maestro Francisco, pero mientras tanto yo parecería que estoy hablando solo. Entonces, es un esfuerzo mental el que hay que hacer para continuar un diálogo que se ve pospuesto por estos dispositivos. Lo mismo pasa en la terapia con el niño o la niña. Necesitamos entender que los lapsos de atención para los chicos y las chicas es más corto. Hay que hacer la terapia más ágil. Hay que pasar de bueno, esa es mi experiencia con Leo. Las actividades las fuimos marcando más rápido. Yo iba observándole a él como, y eso es muy común, quienes también damos clases en línea sabemos cuando el alumno está volteando a ver, no sé, otra cosa, cuando está chateando en la misma pantalla. Nos damos cuenta, son habilidades de observación que llevamos al espacio virtual. Y me pasaba lo mismo con Leo, de repente yo lo veía volteando y aquí hace mucho uso de reflejos de conducta. Oye, observa que estás volteando para allá, ¿qué estarás viendo? Y él me enseña. Es una manera de irlo siguiendo, usando reflejos de conducta, diciéndole lo que yo observo, pero además el reflejo de emociones, que esos también los trabajamos en presencial. Acá son muy importantes porque van marcando la constante comunicación y la constante atención que vamos a tener los dos en pantalla a pantalla. Si algo no entendí, porque por supuesto los dispositivos, las conexiones no siempre son seguras en el sentido de se nos cae la señal, etc. Si algo pasaba, yo siempre le pedía, oye, ¿me puedes repetir lo que dices? No te escuché. Por supuesto, usar más frases cortas. Y algo muy importante que yo siempre le digo a mis supervisandos, a mis alumnos y alumnas, es nosotros, los terapeutas, por lo regular, nosotros no tocamos, no abrazamos, no apapachamos a los consultantes, niños o niñas. Digo, si nos da un abrazo lo aceptamos, pero no necesitamos un contacto físico porque podemos, y yo les digo, abrazar con palabras. Las palabras que le des al niño o a la niña van a ser muy importantes para sentir ese intercambio afectivo, ese intercambio de emociones, y es posible contener, es posible tranquilizar, es posible acercarnos al niño o a la niña con palabras. Por supuesto, ¿qué hice yo con la... Hicimos muchas cosas padrísimas. Muchas de las herramientas que ya conocemos las llevamos al espacio virtual. Unas son más fáciles de usar que otras, por supuesto. Por ejemplo, el dibujo, usamos el cuaderno de terapia que ya habíamos iniciado en presencial, usamos juguetes, se pueden usar juegos de mesa, nosotros no los usamos. Hay otras situaciones que se pueden usar como juegos de movimiento, como vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a imitar, hacer con mímica. El cuerpo se sigue utilizando, no necesariamente tenemos que quedarnos sentados toda la sesión. En este caso incluso podemos cambiar nuestros dispositivos al suelo, a la alfombra, no sé, al tapete. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y por supuesto también situaciones sensoriales como descríbeme 5 cosas que ves, vamos a poner algo de música, descríbeme o qué sientes cuando tocas esto que estás tocando. Y el uso de juguetes. Voy a dejar de compartir la pantalla. El uso de los juguetes. Como les decía, tengo acá a Muffin y a Ponchín. Para él era muy importante, lo sentí, era importante reconocer algo de lo que él ya había vivido en el espacio anterior. Aún así, cuando los niños llegan con nosotros a terapia virtual, es muy bueno tener coterapeutas.
y los coterapeutas más simpáticos que me he encontrado, bueno, pues son personajes como ellos. Tengo varios, entonces el niño o la niña bueno, puede ver, incluso escoger con cuál se siente más cómodo. Y bueno, algo así como lo que estoy haciendo yo aquí con ustedes, no sé, algunos dirán, pero, ay, qué lindo, exacto, eso es, generar emociones. Y en este caso también Leo me compartió algunos juguetes de sus juguetes favoritos y ese fue todo un tema para una sesión. Ver los juguetes que tenía, ver, me explicaba qué le gustaba, me explicaba qué hacía con ello. Y justo voy a volver a compartir, creo que hay algo que quiero compartirles, que fue el espacio, esto. Leo me hizo este dibujo. Claro, cumplió años en el inter de esta terapia y me hizo un dibujo de cuando nosotros jugábamos en línea. Y bueno, claro, y acá me parece a mí muy importante ver su lado, ver su punto de vista. Claro, yo lo recuerdo y lo recuerdo en el cuadro de su iPad, lo recuerdo jugando y él así me recuerda. Y claro, si ustedes pueden observar este dibujo, bueno, para mí me gustó, me encantó, porque además de los colores que marcan también, digamos, los asociamos con alegría, pero también acá vean cómo me pone a mí este signito de palabras, ¿no? Y que yo estoy jugando a Play-Doh. Y él estaba, claro, yo lo recordé, claro, fue una de las primeras sesiones donde yo estaba usando el Play-Doh para hacer una figura y él estaba haciendo una figura pero con sus legos. Y él recuerda este espacio, me parece, y así lo siento yo, lo recuerda con alegría. ¿Qué le pasó a Leo con todo esto? Tuve una sesión con la mamá también en línea. Leo mejoró mucho su conducta, pero no solo eso, y no quiero dar la impresión de que estamos aquí para cambiar las conductas de los niños, no. Leo pudo decir lo que le molestaba, decirle a su hermano y a su mamá también qué le gustaba y qué no le gustaba del trato, cómo se sentía mejor. Mamá lo pudo escuchar mejor, ambos pudieron entablar una mejor comunicación y no solo eso, una comunicación afectiva mucho más fluida, suave, tranquila. Pudo, por supuesto, dominar el enojo, era domador de enojo, de eso se trataba su libro de terapia, era un domador de enojo, y claro, pues el libro de terapia, él lo tiene, ¿no? Logró muchos avances terapéuticos y, bueno, tanto mamá como Leo y el papá estuvimos de acuerdo que Leo había alcanzado los objetivos terapéuticos para los cuales él estaba asistiendo a terapia. Para mí fue una experiencia muy importante porque logramos transitar a espacios virtuales de una manera, digamos, si no obligada, sí, obligada por las circunstancias, sí, pero yo me di cuenta, y esto recordando un poco los retos a los que nos indicaba la doctora Violeta en un inicio, los retos es, creo, poder llevar parte de los espacios terapéuticos a procesos virtuales, procesos en línea. ¿Se puede? Ustedes ya observaron, se puede. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Tiene algunas ventajas. La ventaja principal es no hacemos a Lalo, a Leo, perdón, salir de casa. No hacemos, es más fácil el contacto inmediato. Tiene retos, por supuesto. Los retos es esto que les comento, poder llevar a un espacio virtual la seguridad del espacio terapéutico, la contención del espacio terapéutico, poder llevar el trabajo, la alianza, es decir, estamos trabajando por algo tú y yo. Mantener la concentración de Leo durante las sesiones también fue importante y eso me exigía a mí estar mucho más atento que otras conversaciones virtuales que puedo tener, más atento, más activo y entre los dos también darnos la oportunidad, tanto Leo como yo, de ser creativos, crear cosas nuevas.
crear juegos nuevos a pesar de la distancia. Con eso yo me di cuenta que es posible, sí es posible llevar la terapia del juego con un niño o una niña a espacios virtuales. Les comentaba yo hace rato también que hay técnicas, pero también hay modelos que se adaptan mejor unos que otros. Puede ser, con Leo utilicé desde un principio terapia cognitivo-conductual, con juego libre también, pero sobre todo terapia cognitivo-conductual para estas situaciones que con las que él llegaba. También por las características de Leo, un chico inteligente, un chico simpático, un chico agradable, con mucha disposición. Y por supuesto, él trabajó muy bien su espacio terapéutico, se apropió tanto del espacio presencial, pero también se apropió del espacio virtual. Él ya esperaba la sesión, él ya tenía pensado qué hacer, él ya tenía planeado cuándo nos íbamos a ver. Y por supuesto, a mí lo que me sorprendió es que de pronto yo veía que los minutos corrían, pasaban, como una sesión presencial. Y Leo aprovechaba todos sus minutos, es decir, pasaba algo, transitamos, llevamos algo del espacio que ya conocíamos a un espacio virtual. Por supuesto, esto es posible con alguno de los consultantes que ya veníamos viendo. ¿Qué pasa con los nuevos consultantes, las nuevas consultantes? Yo creo que es muy importante confiar en la adaptabilidad del niño y la niña, que a veces es mayor que la nuestra. Confiar en que ellos tienen muchas habilidades y si hacemos lo que siempre tratamos de hacer en terapia, que es escuchar su voz, darle voz a su voz, poder comprenderle para poder plantear los elementos suficientes para el cambio, creo que eso también se puede hacer de manera virtual y los niños y las niñas pueden acceder a este espacio, se lo pueden apropiar, pueden ayudarnos incluso a nosotros, los terapeutas, a manejar de una mejor manera los dispositivos electrónicos, por supuesto. Ellos son nativos, ellos saben perfectamente prender y apagar, compartir, y el niño lo decía, te voy a compartir mi pantalla, y ahora te voy a enseñar, mira, te voy a enseñar el cuarto donde estoy, mira, te voy a enseñar esto. Y por supuesto, aprovechar esas ventajas que ellos tienen, y por supuesto, ellos son expertos en el uso de la tecnología, nosotros somos los que sabemos utilizar el espacio terapéutico y creo que compartir estos saberes, el niño y la niña puede comprender perfectamente qué es un espacio terapéutico virtual y lo puede aprovechar. E incluso le puede gustar, como Leo. Creo que Leo y yo disfrutamos mucho las sesiones y lo más importante, pudimos llegar a los focos terapéuticos que ya nos habíamos planteado con él. Esta es mi experiencia, nuestra experiencia con Leo y yo. Quizá Leo me está escuchando y bueno, pues sabrá que todo lo que digo, bueno, pues lo vivimos en este espacio y estoy muy contento y muy agradecido con él de poderme enseñar a transitar de un espacio que ya lo teníamos muy conocido, un espacio terapéutico presencial, a uno virtual. Son, no sé si nuevas realidades, pero sí realidades que merecen la pena transitar, explorar. Yo le diría a papás y mamás que pueden confiar en las terapias en línea. Por supuesto, igual con el terapeuta de confianza y que, por supuesto, nosotros, los y las terapeutas, cada día estemos mejor preparados con las experiencias, por ejemplo, que Leo nos regala, mejores preparados para tratar a nuestros consultantes en línea en este tiempo que también tienen muchas necesidades terapéuticas. Y bueno, pues esta es la experiencia que les quiero compartir. Ese sería todo por mi parte, doctora. Muchísimas gracias, maestro Chavarría, por compartirnos esta experiencia. Sobre todo, creo que es muy enriquecedor escuchar también toda esta experiencia aterrizada a un caso real, ¿no? Creo que muchas veces hablamos de cuestiones teóricas, de cuestiones pues más, sí, más desde la parte teórica, desde la parte de la academia, desde la parte de las aulas, pero finalmente ver
toda esta experiencia también trasladada a un caso práctico y además pues todo el aprendizaje que también nosotros como psicólogos adquirimos de cada caso que atendemos. Es sin duda una experiencia muy valiosa que te agradecemos mucho nos hayas compartido el día de hoy. Vamos a dar paso, gracias maestro Chavarría, vamos a dar paso ahora a escuchar la experiencia y el trabajo del maestro Francisco Javier Espinosa, que es también académico de la especialización en intervención clínica en niños y adolescentes. Y si les parece bien, al final, pues abrimos un poquito a comentarios, a dudas. Invitamos a las personas que nos acompañan en la transmisión a compartirnos sus comentarios, sus preguntas para los ponentes y poder hacer pues una reflexión que creo que todos como psicólogos necesitamos, y si no, y si además están conectados compañeros que no son psicólogos, pues también nos interesa conocer su punto de vista y su opinión, por supuesto. Entonces, vamos a escuchar al maestro Francisco Javier Espinosa y al final hacemos pues los comentarios y reflexiones finales. Muchas gracias, maestro Espinosa, adelante. Gracias, gracias Violeta. Bueno, pues yo quiero platicar un poco de, no nada más cuestiones clínicas, sino me gustaría hacer un proceso, un poco de reflexión de lo que ha estado pasando. Em, yo he estado atendiendo casos, ¿no? Casos traídos de lo presencial al trabajo en línea o al trabajo virtual o a la psicoterapia online, ha tenido muchos nombres. Y también pues se habla de la ciberpsicología y se habla de que no es algo nuevo. eh, y pues efectivamente creo que esto de la ciberterapia pues ya tiene muchos años, ¿no? En muchos ambientes se ha utilizado. Los primeros que empezaron a utilizarlo fueron los terapeutas familiares en Estados Unidos. Hay otras experiencias en Europa. Pero bueno, antes de hablar un poco más de eso, me gustaría hablar de lo que le ha estado pasando a las familias, porque me parece que el contexto de la situación de pandemia ha venido a modificar algunas cuestiones. En primer lugar, en este tema de la familia, me gustaría abordar varias situaciones en particular. La primera tiene que ver con el asunto de qué ha pasado al interior de la familia, ¿no? Una de las cuestiones que yo he visto y que me parece que es algo muy importante de considerar es que hemos estado encerrados. Se llama elegantemente confinamiento, pero creo que la palabra más adecuada ha sido encierro para prevenir, ¿no? Ha tenido una función de prevención, pero también ha habido efectos en la familia, ¿no? En primer lugar, nos hemos enfrentado con situaciones pues bastante particulares porque hemos tenido que convivir a veces con mucho gusto y a veces con mucho esfuerzo en la interacción con nuestra propia familia, con las personas con las que vivimos. Nos hemos descubierto y redescubierto cosas. Me he encontrado con situaciones de padres en donde ellos ya se habían dado cuenta de ciertas problemáticas, pero que esas problemáticas no las habían querido ver o no las querían enfrentar. Y esta situación del confinamiento creo que ha venido a enfrentar esas cosas, ¿no? Entonces, los papás, por una parte, pues se han enfrentado con su propia intimidad emocional. Y también yo creo que otra de las cuestiones que ha estado pasando es que se han replanteado los roles parentales, los roles entre el papá y el hijo, el papá y la hija, la mamá y el hijo y la hija, ¿no? Los abuelos, y nos hemos reencontrado también, ¿no? Creo que algo que es muy importante considerar es que nos hemos volteado a ver como familias, con las cosas buenas, las cosas no tan buenas y las cosas pues peores que de pronto tenemos en el carácter, en la manera de manifestar las problemáticas, las inconformidades, etcétera. Entonces, creo que eso nos ha venido a enriquecer por alguna parte y también a estresar por la otra. Creo también que esta situación de la pandemia nos ha venido a adaptarnos, sí, y a readaptarnos también, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar en la situación de los niños, ¿no? Pues han tenido que terminar algunos de ellos de una manera virtual sus estudios y prepararse a un tránsito que
por lo menos anteriormente cuando estábamos en presencial nos cambiaba de escuela, nos cambiaba de escenario, nos cambiaba de amigos, y pues muchos de ellos no han tenido la oportunidad de despedirse de sus amigos o de sus profesores, de la escuela en la que asistían, y han tenido que transitar en el mismo espacio, en términos de lo virtual, en el mismo asiento incluso o frente a la misma pantalla o a la misma cámara, de una escuela a otra, con todo lo que implica desde el punto de vista emocional. Otra de las cuestiones que yo he visto es que sí, a los niños les gusta la computadora, pero también algo que ha demostrado y que ha hecho frente es a las problemáticas que tienen los niños, ¿no? Hay que pensar pues en los niños en general, sí a los niños que van bien en la escuela, sí a los niños que les gusta la escuela, pero también a los niños que tienen dificultades, ¿no? Dificultades de atención, que no pueden estar mucho tiempo sentados, que pues que tienen ciertas limitaciones, ¿no? O ciertas capacidades diferentes, como se llaman actualmente, o ciertas habilidades diferentes. También a eso lo han enfrentado. Y los papás, algo que también se han estado dando cuenta, es que el trabajo docente no es fácil. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido, no es lo mismo, ¿no? Alguien que está hecho o capacitado o formado académicamente para atender a 30 niños, a una mamá que aparte de lo que tiene que trabajar y responder actividades que tiene en su casa, a ser la profesora de sus hijos, ¿no? Entonces, ese es en el mejor de los casos. También hay que hablar de las tías, hay que hablar de las abuelas, de los mismos padres varones que han tenido que ajustar sus tiempos laborales a atender a los niños y pues de las propias problemáticas, ¿no? Algo que yo creo que también ha surgido porque lo he escuchado en las sesiones es que los papás se han dado cuenta que sus niños tienen problemas, a pesar de que los profesores los han planteado, los otras personas, la directora les ha planteado que esos niños es necesario que se atiendan psicológicamente o que es necesario que reciban algún tipo de apoyo psicopedagógico, etcétera. Yo creo que algo que ha estado sucediendo es que estos papás se han estado dando cuenta de que sus niños tienen dificultades y ha reconocido el trabajo de los docentes, ¿no? Y que me parece que también ha sido una buena oportunidad de repensar el papel de la maestra o del maestro, del acompañante terapéutico, de la directora, etcétera, y todo ese gran equipo que atiende también a los niños. Y bueno, pues algo también que creo que es importante considerar en relación a los niños es que pues hay unos que se han venido adaptando bien, hay niños que se han adaptado muy bien a la computadora, al trabajo en línea, pero también hay otros que no. Y creo que también hay que hablar de las dificultades que ha representado para algunos transitar al trabajo en línea, no nada más en términos de sus propias capacidades, sino también hablar de la situación que se vive de que algunos no tenían servicio de internet en su casa o no tenían una computadora tan eficiente que aguantara la sobrecarga, ¿no? De un trabajo en línea. Hay que hablar, creo que también de las familias que desafortunadamente tienen una computadora para todos y que tienen que organizarse, reorganizarse o incluso friccionar porque es el único aparato que se tiene en casa. Hay que hablar del gasto también que los padres están teniendo de poder, pues cubrir el costo del internet y también a los profesores, ¿no? Porque ese es un gasto personal. Incluso han puesto sus computadoras, sus teléfonos personales a la posibilidad de poder cubrir, ¿no? Lo que su trabajo, sus actividades cotidianas mencionar. Y bueno, creo que también hay que hablar de las presiones de la vida en términos de lo que nos sucede, ¿no? De lo que a todos nos ha sucedido de diferentes maneras en relación a nuestro estado de ánimo, en relación a las expectativas, ¿no? Una de las cuestiones que yo me he puesto a pensar es que creo que esta situación de la pandemia también nos ha llevado a reflexionar sobre las expectativas que tenemos de futuro. He visto, ¿no? Que los padres de familia también algunos se han estado tronando los dedos en términos de lo económico porque no es lo mismo trabajar desde casa. Algunos tenían actividades presenciales, ventas, actividades que a lo mejor no eran un trabajo formal, pero que con eso completaban el dinero para llevar a la casa. Y también hay que hablar de eso, porque finalmente creo que todas estas situaciones y seguramente muchas más que ahorita están pensando las personas que nos escuchan y nos ven, han pasado y que nosotros como terapeutas hemos tenido que abordar de cierta manera o nos han llegado a influir en los procesos de intervención.
creo que también una de las cuestiones a las que nos hemos enfrentado los terapeutas que estábamos más habituados al trabajo en presencial es adaptarnos también nosotros y ponerse en juego nuestra creatividad. Bueno, algo también que es importante considerar es qué ha pasado en la terapia de niños, ¿no? Porque es motivo de este conversatorio. Eh, yo he tenido oportunidad de atender directamente a los niños en términos de sin conocerlos previamente, realizando pues diferentes adecuaciones, ¿no? Desde las videollamadas de WhatsApp hasta las cuestiones relacionadas con Zoom. También que algunos expacientes míos que atendí en la infancia me busquen ahora en la adolescencia, pues con otros tipos de problemas y seguramente muchos movidos por la situación del encierro o las cuestiones relacionadas con la propia dinámica de la familia, como las que ya mencionaba hace un momento. Y creo también que he recibido también padres angustiados o incluso pacientes que en algún momento de su adolescencia vi y que ahora en su juventud temprana me han buscado para algún tipo de orientación. Es decir, parece ser que muchas de las cuestiones que ya se habían trabajado o que incluso estaban ahí dormidas o pendientes han reaparecido nuevamente. Y bueno, quiero hablarles un poco de esos escenarios. Con los pacientes nuevos, es decir, los que no conocía de manera presencial y me han buscado, he tenido que realizar, como mencionaba el maestro Chavarría, algunas adecuaciones en la intervención, ¿no? He trabajado con los padres, conversado con ellos, recuperado cuestiones de la historia clínica y trabajado con ciertas limitaciones que implica pues no conocer previamente a un niño, ¿no? Platicar con él, socializar con él a través de la imagen. Algunos me han preguntado que si en algún momento nos vamos a ver, ¿no? Y creo que también es un deseo de que, pues sí, efectivamente nos acercan las tecnologías, pero creo que ellos reconocen que no es lo mismo tener a una persona cerca que tenerla a través de la pantalla. Hay otros niños que, por ejemplo, lo que me han manifestado es que, pues si solamente es la única manera en la que vamos a trabajar, algunos se han sentido más cómodos y bueno, pues lo han planteado en términos de que es una buena experiencia, ¿no? Platicar con alguien, con la que no nos conocemos en persona, pero que, finalmente es una manera también de cuidarnos. Y creo que también una de las cosas que es muy importante considerar es que, y yo lo he visto, es que las personas se dispersan un poco más en el trabajo a distancia. Sí es cierto, se ha hecho uso de dibujos, ¿no? Tanto de dibujos, digamos, con estructura o incluso alguna técnica de lápiz y papel o una prueba proyectiva, como se conoce más comúnmente, donde se pide pues una familia o una persona hasta cuestiones de dibujo libre, pues con los materiales que tengan, porque también hay que considerar que, pues, en la mayoría de las casas donde hay niños, pues hay colores, hay hojas blancas o de colores, hay algunos otros materiales. Sin embargo, también hay lugares donde, pues, lo único que tienen es una caja de colores. Y bueno, creo que también otra de las cuestiones que hay que considerar es que tenemos que adaptarnos a las necesidades de los niños, ¿no? Y también creo que hay que considerar que pues hay ciertos, pues digamos, ciertos estratos económicos que no tienen tantos recursos, ¿no? Y ahorita les voy a hablar un poco de la población que hemos tenido que atender en la facultad en unas condiciones donde no hay WhatsApp, donde tenemos que hacer llamadas solamente y donde tenemos que hacer uso de la imaginación y de tratar de entender más allá de las imágenes, ¿no? Y bueno, creo también que otra de las cuestiones que se ha aperturado, como ya les mencionaba, es el caso de los adolescentes, ¿no? Que en algún momento ya los había visto cuando eran niños y que ahora vuelven a reaparecer. Y bueno, me ha tocado pues muchos escenarios, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver con recordar un poco cómo fue la primera sesión que los vi cuando eran niños y e irnos adaptando a esta nueva situación, ¿no? Donde no hay actividades, digamos, presenciales. Una de las cuestiones que yo he estado trabajando desde hace mucho tiempo, pues son diferentes tipos de juego que no necesariamente siempre son con juguetes,
que son con materiales, que son cuestiones de armar, cuestiones de estructurar, ¿no? Y que bueno, pues algunos de los adolescentes con los que estuve anteriormente trabajando cuando eran niños, pues recordaban, ¿no? Y decían, bueno, pues ahora no podemos hacer ese tipo de actividades. Y bueno, les proponía sí trabajar algunas cuestiones de mesa, por ejemplo, algunas técnicas que vienen más desde la terapia narrativa, de estructurar escritos, de que escribieran cosas en la semana para poderlas abordar durante la sesión. Algunas técnicas más cognitivas, ¿no? Más de pensar, más de reflexionar, más de guardar miedos, ¿no? En pequeñas cajitas, ¿no? Para que los dejaran dormir. O ciertas frases que a ellos les provocaran algún tipo de emoción y que retomáramos en las sesiones. Me ha tocado también trabajar con técnicas de relajación, porque algunos de ellos se han sentido muy tensos, regularmente producto de una sobrecarga de actividades, que bueno, que también hay que pensar en ello. A veces los profesores pensamos que somos los únicos que damos clase y dejamos 3 actividades para mañana, más otro profesor que deja 3 para pasado mañana, otro que deja una actividad muy difícil para mañana. Entonces, toda esa sobrecarga creo que también ha provocado mucho estrés y también hay que considerar el estrés, no nada más de la familia, sino también de los niños en relación a sus estudios. Y bueno, creo que un punto también fundamental en esto que ya comentaba de los adolescentes es que pues es una situación que no les había tocado vivir y creo que esa situación han despertado muchas cuestiones de su infancia y también cuestiones de indefensión que seguramente ya estaban por ahí, pero que ahora se hacen muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, algunos adolescentes me han planteado sus miedos de que sus padres se enfermen o puedan fallecer y qué va a suceder con ellos. Los otros me han dicho que, pues, que extrañan la salida con sus amigos, aunque fueran algo muy breve, pues las videollamadas no precisamente han sido lo que más los ha acercado. Algunos de ellos les he dado la indicación a sus padres que por lo menos los saquen a dar una vuelta, aunque sea en el carro, si es mucho su miedo, y que pues si pueden tener la posibilidad incluso de salir a la unidad habitacional a caminar un poco o cuestiones así que, bueno, son cosas que a lo mejor no son muy terapéuticas o no son muy reconstructivas de la personalidad, me parece que de pronto a veces cuando se está muy agobiado o muy estresado, se deja de lado como el sentido común, ¿no? Y pues bueno, entre el miedo y los ajustes y reajustes al interior de la familia, creo que han venido a bloquear muchas cosas. Y bueno, también quiero comentarles un poco del trabajo que he realizado con algunos adultos jóvenes que en algún momento atendí cuando eran adolescentes. Muchos de ellos lo que han venido, o los temas principales que han venido a abordar, son sus incipientes relaciones de pareja. Digo incipientes no porque no sean importantes, sino porque creo que están en un proceso de experimentación e incluso hasta las relaciones de pareja, a pesar de la distancia, han venido a repensarse y creo que se repensarán aún más con el paso del tiempo, porque todavía no sabemos cuándo regresaremos a nuestras actividades normales. Y bueno, antes de continuar, también quiero compartirles un poco las experiencias que he tenido de la supervisión en la especialidad en términos de lo que ha estado pasando con la pandemia. Hemos tenido que emigrar. Nosotros, la facultad viene de un proceso de paro, ¿no? En donde también pues nos afectó y afectó el trabajo con los pacientes porque el Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila pues está al interior de la facultad y muchos de esos pacientes los dejamos de ver incluso antes de que empezara la pandemia. Desde entonces, pues hicimos una serie de adecuaciones y readecuaciones a la atención psicológica de los niños. Nos fuimos adaptando a una situación complicada porque muchos de ellos, pues solo la única manera que tenían de comunicarse era por teléfono. Algunos de ellos, pues digamos que tuvieron la disponibilidad de adaptarse a otro centro y por lo menos darles un seguimiento cada 2, 3 semanas. Este, y pues algunos de ellos de plano, ¿no? Pues perdimos contacto con ellos, ¿no? También creo que hay que hablar un poco y lo abordaré un poco más adelante de las situaciones que han surgido y que hemos tenido que ir paliando, ir adaptándonos y también ir comprendiendo acerca de lo que ha sucedido con los pacientes. Y bueno, esa supervisión y esa atención psicológica, a pesar de que ha tenido un seguimiento constante, he de reconocer que ha sido difícil, tanto para las alumnas como para mí como supervisor,
porque hemos tenido que hacer llamadas en diferentes momentos. Hay personas que contestan, hay personas que no contestan, hay personas que nos han dicho que van a detener el proceso porque, pues bueno, ya creo que hay algunas cosas que se han cubierto o en este momento no tienen disponibilidad para continuar. Eh, Algunas otras personas hemos perdido el contacto. Yo creo que también ha sido un poco el efecto probablemente de la falta de recursos económicos para seguir manteniendo los planes o, las recargas de los celulares. Eh, Creo que también la sobrecarga de actividades que tienen los padres, creo que también eso también ha venido a incidir importante en la atención psicológica con los niños. Y bueno, también ha habido otros casos donde por las propias problemáticas de los niños que atendemos, hemos decidido migrar más bien a hacer unos procesos de orientación con los padres, dándoles seguimiento cada cierto tiempo. Y pues también lo que se ha puesto, pues hemos tenido que ir adaptando es la cuestión de la supervisión. La supervisión porque es muy importante en el proceso de formación de los alumnos y esa supervisión también ha continuado en línea. Hemos utilizado básicamente Zoom para vernos cada semana o cada 2 semanas y con un seguimiento cercano en un grupo de WhatsApp para si los alumnos tienen dudas. Hemos tenido también que hacer videollamadas de WhatsApp cuando hay alguna situación de emergencia o de urgencia para poder supervisar. Y bueno, también creo que hay que hablar de esos procesos de supervisión que se han tenido que realizar a través de los servicios en línea. Y bueno, también algo que quiero abordar y que me parece muy importante son las problemáticas, ¿no? Las problemáticas tanto que he visto en relación a las cuestiones de la supervisión, como mi propia experiencia, como la experiencia que he visto por parte de las alumnas que he tenido la oportunidad de supervisar en estos meses. Una de las cuestiones que nos ha preocupado tanto al momento de realizar, por ejemplo, las videollamadas o las llamadas, es la cuestión de la confidencialidad. Sí es cierto, hemos recibido el apoyo de los padres. Ellos están pendientes en términos de que, pues, si falla el internet, si se entrecorta, etcétera. Pero creo que también algunos papás, pues, son un poco intrusivos en la cuestión relacionada con que escuchar algunas de las conversaciones que se tienen. Hemos insistido en la importancia de la confidencialidad. Seguramente algunos papás sí, pero algunos papás no, ¿no? Y creo que producto también del encuadre y producto también de la sensibilización a los padres de respetar esos espacios, creo que es muy importante. Pero también, pues estamos conscientes de que es muy endeble esa cuestión de la confidencialidad. Afortunadamente no nos ha tocado, pero también he escuchado que a veces en el Zoom algunas personas tratan de ingresar a las reuniones y bueno, creo que también es otra de las cuestiones que tenemos que cuidar, ¿no? Que cuando hagamos alguna reunión en Zoom o en alguna de las otras plataformas, pues estar pendiente de que nadie vaya a acceder a alguna de las salas que estamos trabajando. Otra de las cuestiones que algunos de los niños, tanto que yo he atendido como las alumnas han atendido la especialidad, es la cuestión de que extrañan los niños al juego, ¿no? Eh, y bueno, pues también hay que reconocer que esto de los juguetes, que son objetos comunes y que a pesar de que anteriormente a la pandemia teníamos cuidado sobre ellos, pues hemos ahora con esta cuestión hemos tenido que ir, digamos, siendo mucho más cuidadosos eh, para poder trabajar con ellos. Una de las cuestiones que pues, se ha mencionado alrededor del mundo, porque no es un problema nada más de nosotros, sino muchos terapeutas, ¿no? De juego en el mundo han escrito cosas en sus Facebook personales o incluso algunas personas lo han comentado en los conversatorios, es qué vamos a hacer cuando regresemos a las actividades. O algunos compañeros, psicólogos infantiles, ya han regresado a sus actividades con todo lo que implica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los juguetes? ¿Cómo les vamos a ir haciendo para la desinfección de ellos? Hay algunos que han estado comentando, bueno, será bueno aplicar el Lysol, otros dicen no, porque a la larga puede causar algún tipo de irritación en las manos. Algunos dicen, bueno, vamos a tener que lavar los juguetes, tenemos que tener muchas cajas de juego, tenemos que esto, que hacer el otro. Es decir,
creo que también hay que pensar en las posibilidades en algún momento que regresemos, porque, por ejemplo, en términos de la intervención, seguramente sí podemos hacer muchas cuestiones en línea, pero en términos de la evaluación me parece que hay ciertas cosas muy finas de la observación del juego o de la aplicación de las pruebas que vamos a necesitar estar en presencial, ¿no? Y no nada más con cuidados para el niño, sino también con cuidados para nosotros. Y bueno, también como ya les mencionaba y de origen a estos comentarios, muchos de los niños que ya habían estado trabajando con juego, pues sí, extrañan algunos de los juguetes en el material y creo que implícitamente también extrañan el contacto interpersonal con nosotros. Una de las cuestiones que yo he pensado es que sí podemos nosotros levantarnos, hacer actividades, digamos, con movimiento, pero la cámara también tiene ciertas limitaciones en cuanto a lo que podemos observar, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, son, digamos, más maduros o son mucho más reflexivos para la edad y pues la mayoría sí se mantiene sentado y pues conversamos acerca de sus problemáticas, de las diferentes situaciones que están allí, pero pues también es muy importante el resto de la comunicación no verbal que podemos observar mucho más cuando estamos con ellos. Y creo que también una de las cuestiones que se han planteado y que creo que se han planteado pues más, por lo menos yo lo he leído en los libros venidos de Estados Unidos, es esta cuestión de ir adecuando las intervenciones para la psicoterapia en línea o la atención a distancia. Y creo que también una de las cuestiones pues básicas de todo esto es hablar sí de las posibilidades que tenemos, que yo creo que son muchísimas, pero también de las limitaciones, ¿no? Hay algunas personas que me han dicho, ¿qué va a pasar el día que, por ejemplo, algunas cuestiones de, por ejemplo, algunas actividades o algunas aplicaciones que se pueden realizar en tablets, será igual la efectividad de la intervención, cambiará la efectividad? No lo sé, creo que eso necesita un análisis, un estudio de largo tiempo para determinarlo. Pienso yo que seguramente cuando ya se ha establecido el vínculo terapéutico en presencial, como lo mencionaba el maestro Chavarría, creo que serán algunas cuestiones un poco más sencillas. Creo que cuando se inicia una relación con vía virtual, creo que sería un poco más complicado. Creo que habría que analizar los casos individuales, habría que hacer más investigación al respecto, pero sí hay una variación. Y creo que a veces esa cuestión del contacto interpersonal es básico, ¿no? Para las intervenciones. Y creo también que otra de las limitaciones que estamos teniendo, pues son los servicios de Internet. A veces tiene más problemas, a veces tiene menos, pero bueno, ya esperaremos seguramente con el paso del tiempo la aparición de muchas más investigaciones. Y creo que también una de las cuestiones que tenemos pendientes los terapeutas que trabajamos con niños es escribir acerca de nuestras experiencias y acerca de las eficacias o las limitaciones que vamos teniendo en el trabajo día a día. Y bueno, creo que también hay algunas cuestiones relacionadas con el contexto. Una problemática que creo que ha surgido, porque me parece que también es importante hablar sobre ello, es la cuestión del costo, de los costos de la terapia, ¿no? Me he encontrado con personas que piensan que a veces la atención en línea tiene una calidad menor y que tiene que cobrarse una cantidad menor por la atención. Creo que también tiene que ver con la situación económica. Algunos pacientes que me han contactado pues quieren un proceso más corto. Me parece que pues muchos de los enfoques que hay, ¿no? Muchos de los enfoques que están surgiendo o que surgirán en los próximos años o meses, o que incluso, pues nosotros, ¿no? Como psicólogos a veces pensamos que con conocer un enfoque teórico es suficiente y pues ahora sabemos que tenemos que conocer tres, cuatro y que son como alrededor de 300 tipos en el mundo de modalidades o corrientes en psicoterapia que existe y qué bueno que seguramente vamos a tener que echar más mano de otras herramientas o incluso otras formaciones, porque también he de reconocer que el trabajo en línea requiere una formación específica y requiere unas, pues sí, como ciertas condiciones en particulares, la adecuación de ciertas técnicas. ¿Por qué? Pues porque estamos traspolando de un ambiente o de un contexto a otro. Y creo que también eso hay que considerar, ¿no? Seguramente
pues así como nos formamos para la educación a distancia, pues nos tendremos que formar para la atención psicológica en línea o telefónica o a través de las plataformas. Y creo que también otra de las cuestiones que hay que considerar es que la psicoterapia, tanto infantil como la psicoterapia a todas las poblaciones, y seguramente también las consultas médicas nos van a ver afectadas de alguna manera económicamente por la situación del país y del mundo. Y creo que también tendremos que ser sensibles a estas situaciones que las familias viven o vivirán en los próximos meses, o incluso ya lo están viviendo, en términos de no nada más lidiar con el miedo del contagio, sino también con la limitación en términos de los recursos económicos que tendremos y vamos a seguir teniendo durante un tiempo más. Y bueno, creo que antes de concluir con esta participación, creo que hay que pensar, sí, en las posibilidades que tenemos, pero también considerar las limitaciones. Y una de las cuestiones que quiero hacer un énfasis importante es que así como nos hemos estado cuidando, ¿no?, para las cuestiones del contagio, que nos ha traído cosas buenas y nos ha ido cosas no tan buenas como las que he ido mencionando, creo que una de las situaciones importantes es ir pensando e ir decidiendo qué vamos a hacer cuando regresemos a trabajar en el consultorio, cuáles van a ser los cuidados necesarios, como por ejemplo el uso de las caretas, los cubrebocas, las gafas, cómo va a ser el contacto con los niños. Sí es cierto, por lo menos dentro de nuestra formación en la facultad, los que hemos sido formados ahí, pues tenemos claro que el contacto con el niño tiene que ser respetuoso. En algún momento, pues a lo mejor tomarlo de la mano, del hombro, o tener cierto acercamiento, como mencionaba el maestro Chavarría, dejarnos a lo mejor que él nos dé un abrazo, etcétera. Pero sin embargo, desde otros compañeros, desde otros enfoques teóricos, tienen un contacto mayor con los niños. Y pues también la cuestión de cuidarlos a ellos, de hablar sobre la situación que estamos viviendo, de cómo es importante la sanitización para ellos, el trabajo en el piso, por ejemplo, que va a requerir un trabajo en particular, el trabajo con materiales como el arenero, las plastilinas, que si van a ser objetos comunes o no lo van a hacer, las cajas de juego. Entonces vamos a tener que repensar muchas adecuaciones y seguramente producto de esto, pues van a surgir muchas más recomendaciones y muchas más situaciones importantes de considerar. Y bueno, por mi parte es todo y yo creo que podemos abrir para las preguntas y respuestas y seguramente con sus participaciones van a poder aportar más a este conversatorio y vamos a poder enriquecer más la interacción con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Espinosa, por esta charla. Me parece además que tocas temas muy, muy importantes, que precisamente es la intención de este conversatorio, poder reflexionar, porque hablaste de varias cosas importantes que me gustaría ir agrupando para organizar la conversación, para organizar esta reflexión final, además de, por supuesto, los comentarios y preguntas que pudiera tener nuestra audiencia. Pero se han tocado en ambas participaciones temas muy interesantes y retos, sobre todo para los psicólogos, ¿no? Maestro Espinosa, hablabas desde cuestiones éticas y de privacidad, que por ahí hay una pregunta que ahorita les leo, una reflexión. Pero tocabas también temas importantes como la supervisión, tocabas temas importantes como la evaluación de la eficacia de las intervenciones, ¿no? Que yo creo que es algo muy, muy necesario. Entonces vamos a irlos comentando un poquito en ese sentido, porque además de estas habilidades y competencias que los psicólogos hemos tenido que desarrollar, si es que no las teníamos en estas condiciones, también hablabas y hacías una reflexión inicial que me parece muy importante sobre las condiciones y las problemáticas que han surgido a partir de esta situación que todos estamos viviendo, ¿no? ¿Qué pasa con las familias y los roles? ¿Cómo se van ajustando? Nos compartías, pues han surgido problemáticas que a lo mejor antes no se visibilizaban, pero que en esta situación de confinamiento se han hecho, pues se han hecho notorias, ¿no? Yo quisiera empezar primero platicando un poquito como esta situación contextual, como estas cuestiones que estamos viviendo todos, en particular los niños, niñas y adolescentes, y en un segundo momento
momento aterrizar sobre todo al trabajo del psicólogo y a las habilidades que nos atañen, ¿no? Y que tenemos que desarrollar como profesionales de la salud. Pero creo que un tema muy importante que está preocupando ahorita a la comunidad tiene que ver con esta cuestión de la escuela, ¿no? Ustedes, pues en su experiencia, por supuesto, abordan temas de conducta infantil, temas de problemas emocionales con los niños y demás, y ciertamente este traslado de no solamente de la parte terapéutica, sino de la parte educativa también a esta modalidad a distancia, pues ha generado una serie de incertidumbre, ¿no? Sobre todo, yo he escuchado mucho algunos casos de papás, de mamás preocupados porque, pues, como decías, maestro Espinosa, los niños de pronto ya no se pudieron despedir de sus grupos, de sus compañeritos, o hay niños que están empezando en esta nueva modalidad su acercamiento a los espacios educativos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían en su opinión, pues las principales problemáticas o retos que estamos enfrentando en esta dinámica social con los niños? Es decir, a mí me parece, y quisiera conocer su opinión, ¿no? Que esta cuestión de la educación en esta vía pues trae, por supuesto, retos desde la socialización, ¿no? De la que se están perdiendo los niños, quizá, o nuevas formas de socialización, ¿no? Porque finalmente, pues, sí están ahí de alguna manera en contacto con sus compañeros, con sus profesores. ¿Qué impacto podría tener también, por ejemplo, en el desarrollo del propio niño, ¿no? En el desarrollo, en sus etapas de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles serían para ustedes que están en contacto con esta población como las principales preocupaciones de esta modalidad de educación a distancia que estamos viviendo? A ver, empiezo yo creo. Sí, Una de las cuestiones que yo he escuchado en diferentes grupos de edad eh, es que dicen, ¿no? Los niños, es que yo quiero ver a mis amigos, yo quiero abrazarlos, yo quiero estar con ellos, ¿no? Eso es lo que más extraño de la escuela. O sea, no mencionan pues la escuela o el edificio o la maestra, sino la relación con los demás, ¿no? Alguna vez escuché a un adolescente en este tiempo que me decía, es que yo quiero abrazar, quiero echar relajo con mis amigos, ¿no? Con la bolita, o sea, como que estas cuestiones del acercamiento físico, de la relación con los demás, pues sí se ha perdido. Ahora que también empezó el semestre, pues muchos de ellos vienen del bachillerato, digo, sí, ya están un poco grandes, pero finalmente pues siguen siendo adolescentes y pues es el mismo comentario, ¿no? Dicen, es que sí nos vemos, pero no tenemos oportunidad de interactuar. De hecho, algún adolescente me dijo la semana pasada, oiga, maestro, ¿no me puede dejar abierta la reunión de Zoom para que echemos un poco de relajo? Porque hemos estado bien cansados de las clases. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones, digo, a diferentes edades y en diferentes contextos, creo que todos, ¿no? Me atrevería a decir que todos han extrañado esa interacción con el resto de los compañeros, ¿no? Y yo creo que también, digo, a lo mejor no ha sido expresado de manera tan clara, pero yo lo alcanzo a ver en algunos, donde dicen que, por ejemplo, el contacto, o sea, el contacto más allá de lo académico con los profesores, también, como que eso también extraña, ¿no? Porque creo que en el momento de que salían al recreo, que salían de la clase, pues era la oportunidad como para platicar con los maestros o el simple hecho de que pasaran y le tocaran el brazo si alguien estaba distraído, como que las relaciones interpersonales y el contacto, yo creo que eso es lo que más extraña. Y pues no sé, yo creo que habría que ver como ahí sí casos individuales, pero me parece que también de pronto en los grupos se llega a sentir como que se sienten, pues sí, todos en la sesión de Zoom o de la aplicación que utilicen, pero creo que al mismo tiempo como ajenos a la interacción, ¿no? Entonces creo que eso en algún momento y bajo ciertas circunstancias yo creo que sí va a tener un efecto. Y pues no sé, yo algo que he visto que desde lo clínico y que sí me ha llamado mucho la atención es la cuestión de los duelos, o sea, muchas cuestiones de las pérdidas, o sea, sí de las pérdidas de las personas que han fallecido por la enfermedad, ellos sí he visto también
muy movidos a los niños, ¿no? Algunos pues sus papás, lamentablemente, o sus abuelos o alguna persona cercana, pero donde yo he visto también que han removido las cuestiones son como de los duelos que ya pasaron, ¿no? Como que esta situación del tránsito de un grado escolar al otro, pues sí ha venido a movilizar este tipo de situaciones, ¿no? Y ha salido mayoritariamente con tristeza, y cuando uno empieza como a platicar con ellos, pues de pronto empieza, ¿no? Es que no me despedí, es que mi carpeta se quedó en la escuela, es que todo se quedó allá y ahorita he tenido oportunidad de atender pacientes que ya tenían las ideas de cambio de residencia, por ejemplo. Entonces se han ido a vivir al norte del país o al centro, etcétera. Y pues ellos están con el duelo de los compañeros, el duelo de la escuela, el duelo de la casa y luego adaptándose a esta situación de trabajar en línea con un grupo que no conocen, o sea, pues los conocen porque los ven, ¿no? Pero no donde hayan interactuado, y también los he visto muy movidos, ¿no? Entonces, este proceso que Salvador mencionaba de la adaptación, pues ha sido una adaptación y creo que al mismo tiempo una readaptación de situaciones. Entonces, yo me imagino que en algún momento y en alguna área en particular o en algunas áreas se va a ver afectada la cuestión de la socialización, y creo que también para los adultos la cuestión de la sociabilidad, o sea, habilidades que ya teníamos desarrolladas, pues sí se están viendo ahí como un tanto mermadas o una cuestión como afectada, ¿no? Porque pues finalmente, como ya decía muy al inicio, pues estamos encerrados, ¿no? Ujú. Muy bien. No sé, Gracias, maestro. Salvador, si quieras comentar Y algo. adelante, maestro. Sí, claro, con gusto. Y continúo con lo que el maestro Francisco está diciendo. También me lo he topado, los duelos, eh, un duelo actual revive duelos anteriores y esta no ha sido la excepción, tanto en pérdidas, lamentablemente, familiares o conocidos que han fallecido, pero también, eso comenta el maestro, cambios de ciudad, cambios ahora también a estar tomando clases en casa, ¿no? Y eso ha sido para mí muy importante en los consultantes que sigo viendo porque se van a remover duelos anteriores y van a aparecer los que no están bien resueltos y hay que retomarlos también y eso nos da claridad y le da claridad al consultante para saber qué duelo hay que vivir uno a la vez, por favor, ¿no? Es decir, cómo vamos a ir solucionando o va a ir él o ella solucionando sus duelos. Y también quería hablar del otro tema que también mencionaban ustedes, Violeta y Francisco, sobre el contacto y las habilidades sociales. Sí, por supuesto, la adaptación la hemos tenido que hacer. Yo me he topado también un consultante de 11 años, ya tiene 12 también. Eso, también vamos envejeciendo con nuestros consultantes, ¿no? Bueno, ellos se hacen jóvenes y nosotros viejos, pero en este caso, el chico se quejaba amargamente de eso, de no ver a sus compañeros, pero que también lo dejaban ya fuera de los videojuegos donde juegan en línea, por ejemplo, donde la situación familiar encerrado en casa, pues le trae más situaciones todavía de estrés, etcétera. Y, por supuesto, estas mismas habilidades que ya no tenía tanto cuando iba a la escuela, se acentúan y se hacen un poco más, o corren el riesgo de aislarlo más, ¿no? Entonces, retomo lo que dijo Francisco, sí creo que habrá que adaptarnos también a aprender, y lo mencionaste tú, Violeta, adaptarnos a nuevas habilidades o a adaptar nuestras habilidades sociales a poderlo hacer, por ejemplo, ahora en línea. Comento esto porque cuando tratamos de traer el ámbito del consultorio a un espacio virtual, creo que también eso lo vemos en las amistades, lo vemos en las relaciones, es decir, tratar de hacer la relación a través de lo virtual. Por supuesto, tiene carencias porque no está el cuerpo ahí, no lo podemos ver, tocar, ya no hueles el perfume, ya no estrechas la mano, pero hay otras que hay que rescatar. Es decir, dentro de todo esto creo que hay que sacar lo que tenemos, los recursos que todos tenemos para poder afianzar nuestras relaciones, aunque sea a distancia, ¿no? Reírnos como nos reímos. Un poco lo que comentabas, maestro Francisco, con mis alumnos de licenciatura del semestre, perdón, así le dicen, el semestre pasado, de repente el día que tocaba, ya no tocaba pues, pero el día que era la rutina de la clase, ya habíamos terminado, empezaron por el chat así de hola, y yo les dije hola, yo pues
estoy sin hacer nada porque tenía la clase ya marcada para estar. Pues nos juntamos un poquito de personas, abrir una sesión para hablar de cine, para hablar de las cosas, como tú decías bien, maestro, que lo hacemos en el salón de clase, que me tomo un tiempo para recomendarles una película, que ellos me dicen algo de Netflix, que lo que sea. Más allá de las recomendaciones, continuar ese tipo de contactos, ese tipo de relaciones, y hay que jugárnosla para hacerlo, ¿no? Porque la ventaja es que estamos a distancia, no salimos de casa bien, que podemos tener sesiones con personas de otros estados de la República, de otro país si quieres, con las condiciones también legales que esto conlleva, pero rescatar de nuestras habilidades la capacidad de seguir relacionados, atravesados por estos dispositivos. Creo que yo les insisto mucho a mis alumnos en clase, Zoom no es la clase, WhatsApp no es la clase, la presentación de PowerPoint no es la clase la hacemos nosotras, nosotros, con nuestras interacciones, nuestras preguntas, lo que recogemos de los demás. Y sí se requiere mayor atención, hay que ser más atentos a este tipo de relaciones, porque sí exigen más, pero creo que valen la pena, porque estaríamos, ahora sí que sobrepasándonos, sobrepasando esta pandemia. Es decir, tenemos que salir de ella a como de lugar y salir lo mejor parados posibles en salud mental, en salud física. Y creo que eso lo podemos hacer muy bien. Quienes trabajamos mucho con relaciones, creo que podemos aportar, podemos continuar nuestras relaciones lo mejor posible, a pesar, en contra y a favor también de los dispositivos electrónicos por los cuales nos relacionamos. Eso quería comentar. Gracias, maestros. Tenemos una pregunta de nuestra audiencia, Margarita Padilla. Nos pregunta, ¿cómo evitar que traspase a la familia la separación afectiva física que tienen los niños pequeños en sus escuelas? Me imagino que se refiere justo a cómo promover que en la familia no se vea un impacto negativo por esta situación. Yo agregaría también a esta pregunta de Margarita justo eso, ¿cómo podríamos promover que pese a la separación física de las escuelas, de los compañeros, de nuestros seres queridos, cómo promover que esto pues nos afecte lo menos posible, ¿no? Que dentro de todo sí se puedan desarrollar habilidades sociales en los niños, habilidades emocionales, cómo manejar eso en la familia. Sí, comento un poco lo que venía diciendo hace rato también. Sí. Y algo que me queda bien claro es también que hay niños y niñas, Violeta, Francisco y todas las personas que nos están escuchando, sincrónica o asincrónicamente, hay niños que van a crecer 2, 3, o sea, saliendo de esta pandemia, entraron a los 2 años, van a salir a los 4 años, cuando muchos de sus habilidades sociales emergen justo en preescolar, por ejemplo. Lo que yo he encontrado que consultantes y familiares míos también han hecho es tratar de que los niños sigan socializando con sus compañeros. Por supuesto, a través de mensajes de WhatsApp, a través de saludarlos constantemente, es decir, una reeducación en el tipo de contacto, que aunque no sea físico, por lo menos saber, para el niño o la niña es bien importante tener esta constancia de objeto, le decimos, o le dicen los psicoanalistas, que es saber que la persona está ahí a pesar de que no la vemos. Y es un poco que para la fiesta de cumpleaños desfilan los coches cerca de su casa y le dicen adiós y hacen fiesta. Nos parece como, ay, bueno, pero claro, el niño o la niña ve a sus compañeros de lejos, sabe que no han desaparecido en este mundo virtual, están en contacto con ellos, una foto, una llamada de vez en cuando. Eso les ayuda a tener esa constancia y a marcar que ese niño y esa niña, esa compañerito o compañerita sigue estando ahí. Y me sigue deseando cosas bonitas y seguimos platicando. Eso, en un par de consultantes, este chico de 11 años es lo que ha hecho, ¿no? Como poder hablar con algunos de sus compañeros y saber que están ahí, a pesar de que no siempre los va a ver como los veía en la escuela. Y por supuesto, entrando en casa, pues estar juntos tanto tiempo genera muchas situaciones. Acá lo importante es poder, papás y mamás se ponen a prueba en paciencia, en muchas cosas. Y lo que decía nuestro Francisco, creo que también ayudarles a los papás en esta época a poder comprender a sus hijos, comprenderse ellos mismos
y relacionarse de las mejores maneras posibles les va a ayudar también en esta educación socioemocional de niños y niñas. Y bueno, yo también creo, pienso que eh, tiene que haber una disposición corresponsable, yo le llamaría, en el sentido de que creo que para establecer una relación sí se necesita disposición de ambas partes, ¿no? Yo me pongo a pensar, bueno, creo que en ese sentido de la separación se va a dar cuando alguna de las partes efectivamente pues no tome esa responsabilidad y deje la relación, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, bueno, pues si a lo mejor, pues yo no me comunico, pues a lo mejor tú me puedes, te puedes comunicar conmigo. Y lo mismo sucede en las relaciones en general, ¿no? O sea, cuando alguien, por ejemplo, deje de comunicarse, pues hay que ver qué está pasando. Y más en este momento, creo, ¿no? Donde hemos, hecho mucho uso de este instinto gregario, ¿no? Y de preguntarle a las personas que queremos, oye, ¿cómo estás? ¿No te has comunicado? ¿Estás bien? O el famoso buenos días en las redes sociales, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas, pues por lo menos nos da esto que mencionaba Salvador de la constancia, ¿no? Perceptual o de la constancia afectiva de que ahí está, ¿no? Ahí está esa persona. Entonces creo que eso es algo muy importante. Yo lo que he escuchado, porque creo que también eso hay que reconocer la creatividad, no nada más de los mexicanos, sino creo que la creatividad en general, es que los grupos de WhatsApp han dejado de ser más ahora de chisme, de hablar mal de la maestra, en términos de preguntarse a las familias cómo están, ¿no? Entonces, yo he escuchado que en algunas cuestiones se siguen comunicando, se siguen las familias saludando, comentando las dudas de la tarea. Y creo que al interior de la familia, estos grupos de WhatsApp me parece que han sido pues una muy buena estrategia ahora, ¿no? Donde se comunican y se dicen y se expresan. De hecho, creo que a veces el WhatsApp ha dejado de lado a las hojas de papel y se han convertido en técnicas proyectivas en términos de que han sacado muchas cosas que a lo mejor no lo hacemos de manera directa, pero que finalmente de una o de otra manera ha permitido expresar, ¿no? La otra vez estaba yo escuchando un estudio donde dicen que a raíz de la pandemia hemos demostrado más afecto de manera indirecta a través de las redes sociales y me parece que sí es muy importante eso, ¿no? Entonces, pues creo que ahí está. Yo siempre les digo, pues a lo mejor una notita, una palabra, algo diferente, que les lean un cuento a los niños, eso les gusta mucho, que a lo mejor, pues ahora, ¿no? También he visto que, por ejemplo, en los centros comerciales ya los moldes para hacer, cupcakes o panqueques o cosas así, de pronto he pasado por esa zona y ya no hay. Y yo digo, qué bueno, porque creo que las personas se han dedicado a hacer otras cosas con los niños, ¿no? Algunos me han dicho, me he puesto a cocinar, algo, ¿no? Mi mamá lo ha horneado y nosotros lo batimos o hacemos galletas, o sea, ese tipo de actividades que pueden ser importantes. Y bueno, si no se puede o los papás están trabajando lejos, me parece que las videollamadas o los mensajes, pues es una manera muy importante, ¿no? Digo, ahora ya se ha dejado mucho de lado las cartas, pero creo que finalmente los correos electrónicos o las comunicaciones, pues pueden, cuando uno tiene disponibilidad por cualquiera de los medios, desde los más sencillos hasta los más complicados, pueden ser efectivos. Muchísimas gracias a ambos. Me gustaría, maestros, que pasáramos ahora un poquito a cerrar con reflexiones respecto a nuestra propia profesión, ¿no? Por ahí hay alguna pregunta de nuestro compañero Caleb que nos señala el tema de la privacidad de la información de datos, videos, audios, que bueno, finalmente esa es la manera en la que estamos ahorita implementando las intervenciones, ¿no? Implementando la atención a las personas que requieren algún servicio psicológico. Entonces, ¿cuáles serían, en su opinión, como esas consideraciones o cuidados que debemos tener en este manejo de datos, en esta parte ética? Por ahí ya lo hablaban ambos un poquito en sus intervenciones previas, pero quizá para redondear y ya ir concluyendo nuestra charla, en términos de manejo ético y privacidad de la información, ¿cuáles serían sus consideraciones o sus recomendaciones? A ver, yo empiezo. Bueno, algo que es importante considerar
es que se trabajaba bajo un encuadre diferente la intervención, ¿no? Por ejemplo, con los pacientes que en algún momento ya los atendimos en presencial y que ahora han tenido que mudarse al área, a la cuestión virtual. Creo que es recontratar los servicios, yo así les digo, vamos a recontratar los servicios. Hay que mandar consentimientos informados para la atención en línea. Creo que eso es algo muy importante. Eh, Creo que también ese consentimiento informado, pues a pesar de que a lo mejor el niño pues no te lo va a mandar firmado o incluso algunos sí, ¿no? Le ponen sus nombres, ¿no? Sobre todo los niños que están aprendiendo a leer y escribir, bueno, quieren escribir su nombre en todos lados y creo que ellos también tienen que estar informados de la atención y de la modalidad con la que se va a trabajar. Esa es una. La otra cuestión que también no nada más en el ambiente clínico, sino creo que en general la grabación de las clases, creo que también es otra de las cosas que nos ha causado ahí algunas cuestiones, ¿no? Y que también hemos tenido que reencuadrar y los cuidados, ¿no? De a dónde van esas grabaciones, para qué se van a utilizar. Y bueno, pues aquí creo que algo muy importante también de considerar es eso, ¿no? El cuidado de, pues si vamos a grabar una sesión por alguna cuestión, pues tienen que estar enterados los padres, tiene que estar enterado el niño, nosotros tenemos que tener un lugar donde vamos a guardar esa grabación para resguardarla. Yo luego les digo, el problema no es resguardarla, el problema es dónde y quién va a tener acceso a eso, ¿no? Porque, pues les digo, el celular es el lugar más inadecuado para guardarlo porque o se lo roban o los perdemos o se nos caen en algún lugar en el agua o no sé. Entonces sí creo que eso es una gran responsabilidad para nosotros. Y la cuestión de la confidencialidad, eso es algo también importante. Ya mencionaba hace rato que, pues que a veces estas reuniones de Zoom, pues alguien no tiene que hacer y anda viendo a ver a dónde entra y mete información inadecuada o cuestiones así, ¿no? Y creo que también eso hay que cuidarlo. Y otra de las cuestiones que también creo que es importante de considerar es la cuestión de los pagos cuando se trabaja en particular eso de las transferencias electrónicas y esas cuestiones, creo que también es algo que tenemos que hablarlo con los pacientes, ¿no? Porque pues también ahí está la otra. Y también algo que creo que, bueno, a mí ha resonado mucho en la cuestión de la supervisión es que ahora que hemos tenido que atender pacientes, pues como no se les ha cobrado, porque no hay un lugar donde depositen el costo de la sesión, creo que también algunos ha sido el motivo por el que han dejado de asistir a la atención psicológica, ¿no? Porque siempre es importante un pago, aunque sea simbólico, ¿no? Algunos de los niños, yo creo que nos siguen pagando con trabajo y con dibujos, y creo que también eso es importante. Y bueno, pues seguramente vamos a tener que ir adicionando algunas otras situaciones en el transcurso conforme vayan surgiendo ciertas situaciones, ¿no? Y la importancia del encuadre, yo creo que eso es algo también muy importante desde lo ético y seguramente, ¿no? No es que no esté, pero creo que hay que afinarlo. En el código ético del psicólogo mexicano, yo creo que habría que repensar algunas cuestiones de las normatividades y adicionarles algunas cuestiones ahí, ¿no? Porque pues estábamos acostumbrados a trabajar bajo otras modalidades. Que eso me parece que puedo comentar. Bien, me gustaría agregar, y para no ser reiterativo, estoy de acuerdo con todo lo que menciona el maestro Francisco. Y claro, por supuesto, la ética nosotros la hemos llevado desde el consultorio y ahora hay que llevarla a los espacios virtuales, incluir esto en los acuerdos, en los contratos terapéuticos. Y algo que me ha servido a mí es, por ejemplo, el contrato terapéutico mandado por WhatsApp, por ejemplo, leído, es decir, tienes todo el documento. Si la persona no lo puede firmar, que se puede firmar en PDF, lo puedes firmar, imprimir, firmar y tomarle una foto, son opciones. Pero luego las personas no quieren batallar tanto. Otra manera son, por ejemplo, formularios de Google Doc o la última es lee el contrato y enseguida tú escribe ahí en el chat que estás de acuerdo con todos los puntos y lo escriben. Y ese screenshot, esa conversación de WhatsApp, ya la tenemos como una firma, como es decir, tú estás diciendo que estás conforme, que estás de acuerdo, ¿no? Esa es una y mil maneras de podernos asegurar que la persona lee los contratos terapéuticos y está de acuerdo con ellos, ¿no? Otra es, definitivamente, si ya no hay otra más, te lo leo y en nota de voz me
dices que sí, que estás de acuerdo, y eso queda documentado. Me parece que sí, tendría que esto pasar a términos legales, a términos también de cuestiones de normas éticas, como lo menciona el maestro Francisco. Claro, incluir que estos también son formas de asentar que los padres de los consultantes o bien los consultantes adultos están de acuerdo con los lineamientos, el marco de la terapia. Acá creo que lo importante es poder continuar con un servicio terapéutico y esto es trasladar lo que ya teníamos a otros, lo que tú decías, ¿no? Cambios y retos en el principio, ¿no? Creo que se puede hacer, sí. Lo que mencionaba también nuestro Francisco de la grabación, por supuesto. Estos dispositivos nos van avisando quién está grabando. Entonces, por supuesto, no podemos grabar ninguna sesión terapéutica sin el consentimiento del consultante y para qué va a ser esa grabación, ¿no? Eso es muy, muy importante. Igual también en clases es un poco más, es más difícil el control ahí, pero claro, también es el respeto a la clase, no vamos a grabar o sí vamos a grabar. Y si vamos a grabar, debemos tener ahora sí que la anuencia de todas las personas que están integradas en ese grupo, ¿no? Entonces, creo que sí hay maneras de continuar con estas partes éticas y el cuidado de datos que tenemos ahora sí en nuestro trabajo en línea, ¿no? Muchas gracias, maestros. Creo que han resuelto incluso algún otro comentario que teníamos por parte del público, donde nos preguntaban si se podía hablar un poco más sobre cómo sería el consentimiento informado en línea, que precisamente es esto que comentaba el maestro Chavarría, ¿no? ¿Qué opciones tenemos desde el papel, la firma, el escaneo, la foto, hasta versiones electrónicas que ahora se pueden con estos sistemas de Google Forms, etcétera, o hasta la evidencia en texto, en mensaje o en nota de voz, ¿no? Entonces, lo importante, creo yo, es seguirlo documentando, ¿no? Seguir documentando que la persona que estamos atendiendo está informada de todas las condiciones, de cómo se vaya a llevar a cabo la intervención y que tengamos documentada ese consentimiento de alguna manera. Por supuesto, esperando también que todas estas alternativas pues se traduzcan y se aterricen formalmente en normatividad y se incorporen en nuestros códigos éticos, ¿no? Ya nada más para cerrar, maestros, me gustaría que hiciéramos una reflexión, hablando en términos, insisto, profesionales de nuestra práctica profesional, perdón, porque ustedes hacían observaciones importantes sobre la supervisión y sobre la evaluación de las intervenciones, ¿no? Creo que son dos aspectos que nos representan actualmente un gran reto. Primero porque, bueno, obviamente la supervisión siempre ha sido y no dejará de ser fundamental para nuestro trabajo, pero en esta nueva modalidad o en estas nuevas alternativas que estamos experimentando de trabajo con los pacientes, con las personas que atendemos, me parece que la supervisión se vuelve todavía más importante y fundamental, ¿no? Entonces, por un lado, los aspectos de supervisión y cómo va eso ligado a la evaluación, ¿no? Que nos hacía el señalamiento también el maestro Espinosa, de, bueno, ahora en esta en estas nuevas modalidades, pues vamos a tener la necesidad de generar investigación, de generar datos de cómo estas intervenciones también trasladadas a estos ambientes están siendo efectivas, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser su reflexión ya para ir cerrando con esta conversación, maestro, sobre los aspectos de supervisión y los aspectos de evaluación que van ligados a esta implementación de intervenciones en estas nuevas modalidades? A ver, yo Maestro empiezo. Espinosa. Sí. Bueno, una de las cuestiones que yo creo que hemos tenido que hacer es también que migre la supervisión, ¿no? A una cuestión virtual. Pienso que pues seguir trabajando en grupo, en el caso, por ejemplo, de la especialidad, seguir trabajando en grupo, pues es muy enriquecedor para poder ver las posibilidades, las dificultades en un paciente. Yo creo que ahí está. Creo también que una de las cuestiones que ha estado sucediendo es que, pues,
digo, no sé qué vaya a pasar en el futuro, ¿no? Pero, por ejemplo, con la generación que acaba de concluir, ya habían trabajado un año las alumnas y bueno, pues eso creo que hizo muy compacto al grupo y creo que eso facilitó también los procesos de supervisión. Yo me estoy planteando un poco la cuestión del futuro en términos de, bueno, cómo vamos a ir cómo vamos a ir adecuando, ¿no? Porque pues se ha estado hablando de la atención telefónica, se ha estado hablando de la atención en una plataforma de la facultad, pero creo que ahí pues sí va a ser cualitativamente diferente en términos de que pues el grupo va a ser un grupo nuevo, ¿no? Y pues vamos a tener que ir adecuando ciertas cuestiones, creo que en la marcha. Yo creo que también dependerá mucho de nuestro trabajo como supervisores, unir al grupo, facilitar cuestiones, ir adecuando ciertas dinámicas de la supervisión. Y también, pues bueno, va a representar también una posibilidad, ¿no? Porque pues la especialidad estaba en dos sedes diferentes y pues cada uno organizaba sus actividades y pues no sé si a lo mejor en algún momento podamos unir a las alumnas pues vía Zoom o vía alguna de las otras plataformas y poderles dar otra posibilidad de supervisión diferente. Digo, no sé, es solamente una idea, ¿no? Que da la posibilidad. Eh, Pienso que la supervisión pues va a seguir y sigue siendo, pero importante, pero creo que al mismo tiempo hay que reconocer que es diferente el trabajo que se puede hacer con los niños de manera presencial, con el juego, observando. Los terapeutas de niños somos muy visuales y pues siempre necesitamos observar, ¿no? No porque los demás no lo sean, pues, pero si nosotros observamos el juego, pues ahí está mucho la cuestión del análisis, ¿no? De la actividad lúdica. Y yo creo que, pues que en esas evaluaciones, pues tendremos que, pues adaptar, ¿no? Desde que dibujen y nos manden una fotografía hasta cuestiones de otras estrategias para evaluar que no necesariamente sean gráficas. Yo creo que también eso lo vamos a ahí tener que ir ajustando y reajustando y viendo cómo van funcionando las cosas. Y yo creo que también la supervisión, pues va a tener que adecuarse a la modalidad de trabajo que se vaya a empezar a realizar. Y pues yo creo que ahí es donde viene un reto importante. Yo a veces pienso que pues casi no hay nada nuevo bajo el sol. Hay cosas que seguramente ya estarán ahí, ¿no? Y que hay que retomarlas, reconsiderarlas, ajustarlas al momento histórico, porque pues prácticamente si nos vamos a la historia de la psicoterapia, pues muchos terapeutas de la vieja guardia, de la intermedia, de la nueva, han trabajado con cuestiones de servicios de psicoterapia a distancia, pero creo que habría que adecuarlo a este momento, ¿no? Que estamos viviendo y a las nuevas condiciones que se den. Y yo creo que también algo que da la posibilidad es evaluar no nada más la supervisión de nosotros hacia los alumnos, sino nuestras propias prácticas de supervisión. Yo pienso que eso también nos va a dar a nosotros como supervisores la posibilidad de ver más, ¿no? Yo les digo, si pudiéramos tener un ojo externo que evaluara el proceso de supervisión, no nada más tendríamos los ojos de aquí hacia los alumnos, sino tendríamos un ojo acá atrás que nos diría, ojo supervisor de lo que estás haciendo y de lo que estás enseñando o transmitiendo a los alumnos. Entonces creo que puede ser una buena posibilidad para repensar muchas cosas. Gracias, maestro Espinosa. Maestro Chavarría, por favor. Sí, bien, coincido con el maestro. Agregaría esta parte de la supervisión, y todos lo conocemos, es muy importante en la formación de los especialistas en intervención clínica. En mi experiencia, claro, ahora que lo hacemos de manera virtual y a distancia, es a veces el teléfono, a veces una llamada de Zoom, a veces es individual y preferiblemente de manera grupal. En todas, lo que en la experiencia mía y de mis supervisandas es como una sesión normal, entre comillas normal, pues de supervisión, es decir, están todos los elementos ahí. Está la narración de los casos, está la confidencialidad del caso, están las intervenciones concretas y está también la manera en que juntas, hacemos un ambiente de supervisión que es muy distinto a la clase. Es una integración teórica-práctica que está impregnada de momentos terapéuticos que van a inundar ese espacio. Es decir, va a estar cargado de afectos, de emocionalidad, y se vuelven sesiones muy intensas. Y las supervisandas lo vivieron, ¿no? Entonces creo que es llevar esto de nuevo, cómo trasladarlo a los espacios virtuales. Y aquí en la parte de evaluación está un poco quizá el cambio, ¿no? Y también en la manera de recoger, ¿no?
el hecho de poder estar hablando nosotros y que se esté grabando la sesión, pues la vamos a poder ver a distancia en tiempo, la va a poder ver alguien más, y eso genera, como dice el maestro, posibilidades, incluso de que alguien más evalúe más de cerca el trabajo del supervisor, o incluso nosotros mismos tengamos la capacidad de autoevaluarnos al repetir, al volver a ver las sesiones. Y paso a esta última también, en la parte de evaluación me parece que si te refieres a la evaluación de la supervisión de las alumnas y alumnos, trabajamos sobre competencias. Las competencias clínicas que todas y todos los supervisandos van adquiriendo. Las competencias tienen una parte cognitiva, teórica, pero una parte muy importante que es la experiencial, que es la puesta en práctica de todos los recursos teóricos que vemos en la especialización. Y entonces las competencias creo que también deben reescribirse. Si decimos competencia de comunicación, ¿qué competencia tienes de comunicación vía telefónica, vía Zoom, vía WhatsApp? Y derívalas, porque son diferentes. No es lo mismo estar tecleando, pero así, rapidísimo, a saber poner una pantalla, lo que yo hice, ¿no? Ay, perdón, ¿cómo comparto, no? Entonces, desde la parte técnica, pero también la parte de cómo conservar la atención en una sesión de Zoom, por ejemplo. Creo que esas son agregados, y sí son agregados a las competencias que ya tenemos, que ya teníamos, como lo dije hace rato, mayor atención, quizá los lapsos de tiempo. Es decir, creo que podemos reescribir nuestras competencias a partir de esta llamada nueva realidad, que es, insisto en esta parte, como tú iniciaste, Violeta, el reto es ese, traer lo que ya conocíamos y lo que ya sabíamos y adaptarlo acá. Los seres humanos nos adaptamos, y creo que esto no es la excepción, y me parece que después del impacto inicial de toda la pandemia y de estar encerrado los primeros meses, un poco viendo ya más cómo es y cómo se maneja el virus, etcétera, y también cómo nos manejamos nosotros frente a estos grupos, frente a los grupos de personas, frente a las salidas, frente a los servicios que teníamos acostumbrados y la necesidad que va a haber y que sigue habiendo de intervenciones psicológicas. Creo que ahí tenemos un gran campo de podernos adaptar, tanto terapeutas como consultantes, a esta realidad en la que se van a jugar también nuestros propios recursos. Entonces, creo que se puede seguir haciendo una supervisión, por supuesto. Competencias creo que hay que reescribirlas, y así como nosotros tratamos de, entre comillas voy a ponerlo, reeducar a nuestros consultantes para tener explicarles qué es una sesión, explicarles cómo y por qué funciona una sesión en línea. También creo que es reescribir nuestras propias interacciones sociales. Muchísimas gracias, maestros. Pues creo que con esto concluimos este conversatorio. Yo les agradezco mucho en nombre, por supuesto, del Programa Único de Especializaciones en Psicología, que se hayan dado el tiempo el día de hoy para estar con nosotros compartiendo esta información que me parece sumamente valiosa y sobre todo, pues algo a lo que todos como psicólogos nos estamos enfrentando, ¿no? A este traslado, a estas actividades, a este trabajo a distancia, particularmente el abordaje con niños, niñas y adolescentes, que que pues representa todavía mayores retos, incluso, o no sé si mayores, pero retos muy particulares por supuesto, por su etapa de desarrollo, por el tema de la escuela, de las relaciones sociales y demás, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un conversatorio muy productivo y que nos presentan información muy importante para reflexionar, para llevarnos de tarea, por supuesto, y seguir trabajando todos como psicólogos en la mejora de nuestras intervenciones, en el desarrollo de habilidades, de competencias que a lo mejor nos imaginábamos que no íbamos a necesitar, pero que en esta pues nueva realidad las estamos necesitando, y justo debemos ir hacia allá, ¿no? Seguir formándonos, seguir fortaleciendo nuestras competencias, por supuesto todo en pro del bienestar de las personas que atendemos, ¿no? Y particularmente el tema que nos ocupó el día de hoy, pues de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces yo les agradezco muchísimo, maestro Francisco, maestro Salvador, por esta charla tan agradable. Personalmente la disfruté mucho y espero que
que ustedes también, así como la audiencia que nos está acompañando en la transmisión y por supuesto los que van a verla después, porque esto va a quedar ahí precisamente pues disponible para que las personas que a lo mejor no se pudieron conectar ahorita en vivo lo puedan hacer más adelante. Entonces, pues les agradezco mucho. Si tuvieran algún comentario final, por favor, adelante. No sé si haya maestro Chavarría, maestro Espinosa. Sí, yo solo agregaría ahí a las personas que que nos estén escuchando o que nos escucharán asincrónicamente es apostarle también a la atención en línea. Las personas que nos dedicamos a esto nos estamos preparando y las experiencias que nos hemos compartido, como la de hoy, es muy valiosa para poder seguir ofreciendo servicios, acompañamientos psicológicos de calidad y de calidez. El aparato electrónico es solo un medio. Entonces, yo coincido contigo, fue un conversatorio muy agradable y bueno, pues yo encantado de poder compartir mi experiencia con todas y con todos. Y bueno, pues un saludo a todas y a todos los que nos escuchan, sincrónica o asincrónicamente. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias, Francisco. Sí. Bueno, yo nada más agregaría que pues yo te agradezco que la organización, ¿no? Porque ha sido yo creo que un gran esfuerzo. Y bueno, para las personas que nos escuchan o nos escucharán, yo creo que algo muy importante es repensar el papel que tenemos ahora los psicólogos. Yo creo que viene un momento post pandemia de salud física. Yo creo que viene una situación complicada desde el punto de vista emocional y bueno, hay que seguirse preparando, hay que ir a adecuar, hay que ver posibilidades. Y yo creo que también es algo que les recomendaría o que les sugiero a las personas es que no dejen de ver esas dificultades que están ahí, porque puede haber un efecto posterior muy grande, ¿no? Entonces, si sienten algún malestar, pues hay muchas líneas de atención actualmente, están los de la facultad, están los del Instituto Nacional de Psiquiatría, algunas otras instituciones, y bueno, no dejen de atenderse las emociones, ¿no? Porque creo que es algo muy importante. Y bueno, y si lo ven en sus niños, pues, pues adelante también, ¿no? También hay servicios para los niños y para los profesionales, pues seguramente van y vamos a tener que seguirnos formando para dar una mejor atención a través en línea, ¿no? Y bueno, pues saludos a todos y muchas gracias Salvador, Violeta, gracias por la organización Violeta y pues aquí estamos, ¿no? Aquí seguimos estando y los invitamos a que cursen la especialización. Esperemos que en los próximos meses se aperture y bueno, pues los invitamos a formarse con nosotros. Muchísimas gracias, maestros, a ambos por su participación. Como ya comentaban, pues estamos en el marco de esta jornada de especializaciones en psicología, entonces los invitamos también a seguir el resto de nuestras actividades. El próximo conversatorio tendrá lugar en 15 días, el próximo martes a las 12 del día, con el tema conflictos sociales y decisiones políticas. Ahora dejamos la parte clínica para también tocar temas muy importantes a nivel social con los colegas en la especialización en comunicación, criminología y poder. Entonces los esperamos también con mucho gusto el próximo martes 20 de octubre a las 12 del día. Nuevamente, maestro Salvador Chavarría, maestro Francisco Espinosa, muchísimas gracias por su participación y muchísimas gracias al equipo de UDEMAT que nos apoyó en esta transmisión y gracias por supuesto a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Que tengan bonito día. Hasta luego, gracias.